El aire en el Instituto Cardenal Cisneros olía a cera antigua, a madera pulida y a un eco persistente de siglos pasados. No era el olor a pintura fresca y gimnasio de su vieja escuela. Era un olor denso, cargado de historia, y Adama Touré lo percibió de inmediato, de una quietud que rozaba lo solemne. Se decía que el instituto había sido un convento o un palacio antes de convertirse en centro educativo, y cada baldosa de barro cocido, cada arco de medio punto en los pasillos, cada ventana con rejas de forja susurraba historias de un tiempo en el que el orden y la tradición lo eran todo. Adama, con sus 16 años, la piel del color de la noche estrellada y el pelo recogido en un moño pulido, se sintió como una pincelada de color vibrante en un lienzo de tonos ocres y grises. No la miraban fijamente. Eso habría sido demasiado vulgar, demasiado directo. Era más sutil. Miradas rápidas que se desviaban al instante, cabezas que giraban solo un poco más de lo necesario, conversaciones que se apagaban momentáneamente a su paso para reanudarse en un susurro apenas audible. Era como si su mera presencia alterara el delicado equilibrio de aquel lugar. La nueva, escuchó a alguien murmurar cerca de los soportales del patio principal. No era solo la nueva. Era la nueva que no encajaba, que destacaba sin quererlo, que traía consigo un mundo que parecía ajeno a las altas paredes de aquel claustro académico. Su padre, con la voz grave y tranquila que usaba para las cosas importantes, le había dicho: «Educación, Adama, es tu armadura, no dejes que nadie te la quite». Su madre, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y preocupación, había añadido: «Sé digna, hija, siempre digna». Habían trabajado incansablemente, sacrificado tanto para que ella pudiera acceder a un lugar como este, un instituto con buen nombre, con futuro. Adama lo sabía, y por ellos, por ella misma, estaba decidida a ser esa armadura, esa arma. Llegó a la secretaría, un despacho con muebles de caoba y un olor a papel viejo. La secretaria, con una sonrisa forzada, le entregó sus horarios y un pequeño mapa del laberíntico edificio. «Bienvenida, Adama. Esperamos que tu estancia aquí sea fructífera». La palabra fructífera sonó extrañamente hueca. Al salir, se encontró de nuevo en el patio principal. Un grupo de chicos y chicas, todos con el mismo aire despreocupado y la ropa impecable, estaban reunidos cerca de una fuente. Entre ellos destacaba uno, Gonzalo de la Vega. Rubio, de ojos claros, con una sonrisa que parecía diseñada para la portada de una revista, irradiaba una seguridad que Adama reconoció al instante, la seguridad que da saberse intocable. Estaba contando algo que hacía reír a los demás. Su risa no era ruidosa, sino el tipo de risa contenida que busca ser escuchada, que establece un límite, que recuerda a los demás quién tiene el control. Gonzalo la vio. Sus ojos claros se detuvieron en ella por un instante, una mirada que no era de curiosidad, sino de evaluación, una ceja ligeramente alzada. Luego se inclinó hacia el chico que tenía al lado y murmuró algo. El chico soltó una risita y miró a Adama. Gonzalo sonrió, una sonrisa breve y afilada. Adama no ralentizó el paso. Siguió caminando, la espalda recta, la mirada al frente, como si no hubiera visto, no hubiera oído. Oyó a Gonzalo carraspear un sonido deliberado. Y luego lo escuchó, dicho en voz baja, pero lo suficientemente claro como para que ella, y quizás algunos de los que estaban cerca, lo oyeran. «Mira, ha llegado un poco de color al instituto. A ver si nos enseña a bailar flamenco, ¿no?» Las risas discretas de su séquito le siguieron. Adama sintió un pinchazo familiar, una mezcla de rabia y tristeza, pero no detuvo el paso. No les dio la satisfacción de una reacción. Siguió caminando, encontrando su primera clase, el Instituto Cardenal Cisneros, el nuevo comienzo, o como su padre diría, el cambio necesario. Y ya había encontrado al primero que quería recordarle que, a pesar del nombre, a pesar de la educación, su lugar no estaba allí. Los días siguientes confirmaron las primeras impresiones de Adama. El acoso de Gonzalo y su grupo no era constante ni brutal, al menos no al principio. Era insidioso, como pequeñas astillas bajo la piel. Comentarios velados en clase sobre ciertos barrios o ciertas costumbres que parecían dirigidos a ella, miradas de desprecio disimulado, exclusión sutil en las actividades grupales. Si el profesor pedía parejas para un trabajo, los de Gonzalo se apresuraban a formar grupos cerrados, dejándola a ella o a otros fuera de su círculo al final. Si había un mensaje importante sobre un cambio de hora o una tarea, el grupo de Gonzalo se aseguraba de que no le llegara a tiempo,
o le daban información incorrecta, siempre con una sonrisa inocente y un encogimiento de hombros si Adama preguntaba. «Ah, ¿no te enteraste? ¡Qué raro!». Un día, en clase de historia, la profesora doña Carmen, una mujer de voz serena y mirada inteligente, pidió a los alumnos que investigaran sobre la influencia de las culturas africanas en la historia de Andalucía. Adama sintió una punzada de interés genuino. Levantó la mano. Doña Carmen le dio la palabra. Adama empezó a hablar con conocimiento, citando ejemplos de arquitectura, música, gastronomía. Gonzalo la interrumpió con una risa corta. «Vaya, parece que la experta nos va a dar una clase magistral. ¿Sabes también de vudú y tambores?». Algunos se rieron nerviosamente. Doña Carmen detuvo la risa con una mirada fría. «Señor de la Vega, el conocimiento no tiene raza. Si tiene alguna contribución relevante al tema, le escuchamos. De lo contrario, guarde silencio y aprenda de las Irtas Touré». Gonzalo se encogió de hombros, pero la humillación en su rostro fue evidente. Aquel incidente, aunque pequeño, le enseñó a Adama dos cosas: que Gonzalo no toleraba que ella destacara y que había al menos una adulta en el instituto que no estaba completamente ciega. La frustración crecía en Adama. Cada pequeña humillación, cada mirada, cada susurro se acumulaba. Recordaba el consejo de su padre sobre la disciplina, sobre no dejarse llevar por la ira. Pero ¿cuándo era suficiente? ¿Cuándo el saber cuándo retirarse se convertía en permitir que te pisotearan? Una tarde, mientras trabajaba en la biblioteca, Adama notó que Gonzalo y dos de sus amigos pasaban por su mesa. Oyó un comentario bajo, algo sobre becas y quitarle el sitio a quien de verdad lo merece. Al irse, Gonzalo rozó su mesa accidentalmente, haciendo que una pila de libros y sus apuntes cayeran al suelo. «Uy, qué torpe soy», dijo con una sonrisa burlona, sin detenerse a ayudar. Adama se agachó a recoger sus cosas, sintiendo la rabia burbujear. En ese momento, tomó una decisión. Sacó su teléfono móvil, abrió una aplicación de notas y creó un nuevo archivo. Incidencias Instituto CC. Empezó a anotar la fecha, la hora, el lugar, biblioteca, los implicados, Gonzalo de la Vega y dos amigos, y la descripción. Tiró mis libros accidentalmente, comentarios sobre becas. Era un comienzo. Al día siguiente en el pasillo, Gonzalo la bloqueó brevemente. «Oye, Touré, ¿te has enterado? Hay rumores de que van a revisar las becas. Igual te toca volver a tu origen», dijo la última palabra con un énfasis despectivo. Adama no respondió. Simplemente lo rodeó y siguió su camino. Pero al llegar a clase, sacó el móvil. Grabadora de voz. Empezó a grabar antes de entrar al aula, por si acaso, y en sus notas añadió el comentario de Gonzalo, la fecha y la hora. También empezó a prestar más atención a los mensajes de los grupos de clase en las redes sociales. Capturaba pantallas de comentarios pasivo-agresivos o de exclusión. Era un trabajo tedioso constante. Se sentía como una detective en su propia vida, pero le daba un sentido de control. No podía detener el acoso, pero podía documentarlo. Fue durante una clase de debate, una actividad extracurricular que Adama había elegido porque requería lógica y pensamiento rápido, donde conoció mejor a Mateo Bernal. Mateo era un chico de pelo castaño revuelto y gafas, que siempre parecía un poco perdido en sus pensamientos. No formaba parte del grupo de Gonzalo, pero tampoco se mezclaba mucho con los demás. Era callado, observador. En los debates, Adama demostraba una capacidad de análisis y una elocuencia sorprendentes, desmantelando argumentos con una calma implacable. Mateo, que estaba en el mismo grupo, la observaba con una mezcla de admiración y perplejidad. Un día, después de la clase de debate, Mateo se acercó a Adama con cierta torpeza. «Adama, tu intervención de hoy ha sido brillante, de verdad». Adama se sorprendió. Era la primera vez que alguien del instituto le decía algo así. «Gracias, Mateo, tú tampoco lo has hecho mal». Mateo se sonrojó ligeramente. «Bueno, yo intento seguir el hilo, pero tú es como si vieras las debilidades en el argumento antes de que se digan». Se quedaron en silencio un momento. Mateo parecía querer decir algo más. «Oye, Adama», continuó Mateo con la voz un poco más baja, «he oído algunas cosas, lo que dice Gonzalo y lo que hace». Adama lo miró, inexpresiva. «¿Y qué has oído?» «Pues comentarios despreciativos. Sobre ti, sobre tu origen». Mateo dudó. «Y le he visto el otro día en la biblioteca, cuando se te cayeron los libros. No fue un accidente, ¿verdad?» Adama mantuvo su mirada firme. «No», Mateo exhaló. «Lo sé, es un imbécil, y sus amigos igual». Se quedaron en silencio de nuevo. Adama se preguntó por qué le estaba diciendo esto.
Mira, Adama, dijo Mateo con más convicción ahora, no sé por qué te lo cuento, supongo que no me gusta lo que veo, y nadie dice nada. Todos se ríen o miran a otro lado. Adama sintió lentamente. Así funcionan las cosas aquí, ¿no? Hay un orden, y los que no encajan, mejor que no hagan ruido. Mateo frunció el ceño. Pero no debería ser así. No es justo. Aquel fue el inicio de una alianza improbable. Mateo no era un luchador nato, pero tenía un fuerte sentido de la justicia, y sobre todo era un testigo. Empezó a observar más de cerca las interacciones de Gonzalo con Adama. Se dio cuenta de la sutileza de los ataques, de cómo Gonzalo siempre se las arreglaba para que parecieran bromas o accidentes. Un día vio a Gonzalo y sus amigos en el pasillo, riéndose mientras uno de ellos, disimuladamente, cambiaba el nombre de Adama en un cartel de anuncios de clase por un apodo ofensivo relacionado con su raza. Mateo, con el corazón latiéndole rápido, sacó su móvil y tomó una foto rápida antes de que lo quitaran. Más tarde, le enseñó la foto a Adama. Lo vi. Estaban muertos de risa. Adama miró la foto, el apodo insultante borroso pero reconocible. Sintió una punzada de dolor, pero también una determinación fría. Gracias, Mateo. Esto es importante. Le mostró su diario de incidencias, las grabaciones, las capturas de pantalla. Mateo se quedó asombrado por la meticulosidad de Adama. Llevas un registro de todo. Tengo que hacerlo. Si no, es mi palabra contra la suya. Y aquí, su palabra vale más. Decidieron ser más sistemáticos. Mateo se convirtió en sus ojos y oídos en lugares donde Adama no podía estar, o en momentos en que Gonzalo se sentía más seguro. Si Gonzalo hacía un comentario racista en el patio, Mateo intentaba grabar un fragmento de audio. Si enviaba un mensaje de texto ofensivo en un grupo común, Mateo hacía una captura de pantalla. No era fácil. Tenían que ser discretos, actuar con naturalidad. Compartían la información encriptada o se reunían en lugares apartados de la escuela, como una pequeña cafetería cerca del río. Mientras tanto, Adama seguía destacando en sus clases. Su inteligencia era innegable. En un proyecto de tecnología, diseñó una aplicación simple pero ingeniosa para organizar los horarios de estudio. En literatura, su análisis de una obra clásica sobre la opresión fue tan perspicaz que incluso doña Carmen asintió con aprobación, aunque con una expresión un poco sombría. Cada éxito de Adama parecía avivar la hostilidad de Gonzalo. Para él no era solo que ella fuera diferente, era que era mejor en algo que él valoraba, amenazando su posición en la cúspide de la jerarquía social e intelectual del instituto. La tensión crecía. Gonzalo, frustrado por la calma de Adama y su incapacidad para hacerla reaccionar como quería, se volvía más agresivo, aunque seguía evitando la confrontación directa que pudiera ser fácilmente probada. Sus comentarios se volvían más hirientes, sus acciones más deliberadas. Adama sentía la presión, el peso de tener que estar siempre alerta, siempre documentando. Hablaba con sus padres, pero solo de forma general, sin entrar en detalles sobre el acoso explícito, para no preocuparlos. Ellos le recordaban su fuerza, su dignidad, el valor de su educación. Se acercaba un evento importante en el instituto, el concurso anual de oratoria. Era una tradición de prestigio, a la que asistían padres, profesores y personalidades de la ciudad. Gonzalo, por supuesto, iba a participar. Y Adama también se había apuntado, no para competir directamente con él, aunque lo haría, sino porque el tema de este año, la verdad en tiempos de ruido, resonó profundamente en ella. Sintió que era su oportunidad. No para pelear, sino para hablar, para usar su voz, su inteligencia y quizás la verdad que había estado recopilando. Gonzalo se enteró de que Adama se presentaba al concurso y no le hizo gracia. «Mira, la oradora, ¿vas a hablar de lo difícil que es tu vida?» «¡Qué original!», le dijo con sarcasmo en el pasillo. Adama simplemente lo miró. «Voy a hablar de la verdad, Gonzalo, algo que parece que te es ajeno». La sonrisa de Gonzalo se borró. Aquello no estaba en el guión. Con Mateo revisaron toda la documentación, las grabaciones, las capturas, el diario, buscaban un patrón, una forma de presentarlo. No querían una pelea, querían exponer la verdad. Mateo sugirió que si Adama mencionaba el acoso en su discurso, debía hacerlo de forma indirecta, universal, sin nombrar a Gonzalo directamente, pero de manera que quienes supieran lo que estaba pasando lo entendieran perfectamente. La verdad, como arma, era más poderosa si se presentaba con dignidad y sin caer en la misma mezquindad del acosador. Adama estuvo de acuerdo. Su discurso no sería una acusación, sino una reflexión, pero una reflexión basada en su experiencia.
El día del concurso llegó. El salón de actos estaba lleno. Adama sentía los nervios, pero también una extraña calma. Vio a sus padres sentados en las filas de atrás, con una expresión de orgullo y aprensión. Vio a doña Carmen entre los profesores, con una mirada alentadora. Y vio a Gonzalo en primera fila con sus padres, que eran figuras conocidas en la ciudad. Gonzalo le lanzó una mirada arrogante, como si ya hubiera ganado. Los primeros oradores pasaron. Luego fue el turno de Gonzalo. Habló con soltura, con confianza, sobre la importancia de mantener las tradiciones y no dejarse arrastrar por las modas pasajeras. Su discurso estaba lleno de frases hechas y alusiones veladas a la necesidad de filtrar el ruido y preservar la identidad. Era un discurso que para Adama olía a exclusión y prejuicio disfrazado de elocuencia. Los padres de Gonzalo aplaudieron con entusiasmo, y entonces llamaron a Adama Touré. Subió al estrado, la espalda recta, la mirada serena. Hizo una pausa, recorriendo con la vista al público. Vio a Gonzalo con su sonrisa de suficiencia. Vio a Mateo con una expresión de nerviosismo y esperanza. Vio a sus padres con los ojos fijos en ella. Tomó aire y comenzó a hablar. Su voz era clara, tranquila, resonante. No gritaba, no se quejaba. Habló de la verdad, de cómo en un mundo lleno de información y desinformación encontrar la verdad se había vuelto un desafío. Habló de las pequeñas verdades que se distorsionan, de las pequeñas mentiras que se repiten hasta parecer ciertas. Y luego, con una calma que heló la sangre de Gonzalo, habló de su propia experiencia. A veces, dijo Adama, mirando a un punto lejano, la verdad es incómoda, especialmente para aquellos que se han acostumbrado a vivir en el ruido de sus propias certezas. A veces, la verdad es que hay miradas que juzgan antes de conocer, que hay palabras que, disfrazadas de broma, buscan herir y excluir, que hay silencios cómplices que permiten que la injusticia crezca. Continuó. Me han dicho, de forma sutil, que mi lugar no está aquí, que mi origen es un demérito, que mi inteligencia es una anomalía. He visto cómo se distorsiona lo que digo, cómo se sabotea lo que hago, cómo se intenta borrar mi presencia, mi valía, con comentarios bajos y acciones cobardes. Mientras hablaba, su mirada se cruzó brevemente con la de Gonzalo. La sonrisa de suficiencia había desaparecido por completo. En su lugar había una mezcla de shock y rabia contenida. Pero la verdad, dijo Adama, su voz adquiriendo una fuerza silenciosa, es que mi origen es parte de quien soy, no una limitación. La verdad es que mi lugar es donde mis esfuerzos y mi valía me lleven. La verdad es que las palabras de odio, por muy bajo que se susurren, siguen siendo odio. Y la verdad más importante es que la dignidad no se negocia. No se pierde por las mentiras de otros. Se mantiene, se defiende, precisamente enfrentando ese ruido con la calma de los hechos y la fuerza de la propia historia. Adama no usó nombres. No presentó pruebas en ese momento. Pero su discurso, tan sereno y poderoso, resonó en el salón de actos. Habló de la importancia de ver más allá de los estereotipos, de escuchar las voces que suelen ser silenciadas, de la responsabilidad de los testigos. Citó a poetas y filósofos que hablaban de la dignidad humana y la búsqueda de la verdad. Terminó su discurso con una simple frase: la verdad está ahí fuera. Solo hay que atreverse a escucharla. Hubo un momento de silencio absoluto. El tipo de silencio que sigue a un trueno inesperado. Luego los aplausos comenzaron. No fueron los aplausos educados para los oradores anteriores, fueron aplausos fuertes, sostenidos, de muchas partes del salón. La gente se puso de pie. Adama vio a sus padres con lágrimas en los ojos, vio a Mateo aplaudiendo con una intensidad febril, vio a doña Carmen sonriéndole con orgullo, y vio a Gonzalo. Gonzalo estaba sentado inmóvil con la cara pálida. Sus padres a su lado parecían desconcertados, mirando a Adama con una mezcla de sorpresa y furia. La humillación de Gonzalo no fue física. Fue total. Adama había usado su inteligencia, su elocuencia y sobre todo su verdad para desmantelar públicamente su fachada, para exponer la fealdad de su acoso ante todos. Le había quitado el aire, el control, el escenario. Adama bajó del estrado, la calma aún en su rostro, pero con una sensación de liberación. Había hablado. Había utilizado su armadura, su arma. Había plantado cara, no con puños, sino con palabras y con la verdad. Mientras caminaba de regreso a su asiento, pasó junto a Gonzalo. Él no la miró. Tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados. Sabía que en ese momento, en ese lugar, había perdido. Y no solo el concurso de oratoria. La historia del discurso de Adama se extendió como la pólvora.
Los estudiantes que habían estado presentes hablaban de ello sin parar. Ha sido brutal, decían. No ha dicho nombres, pero todos sabíamos de quién hablaba. Algunos habían grabado el discurso con sus teléfonos y lo compartían en los grupos de WhatsApp del instituto. El discurso se volvió viral, al menos dentro de las paredes del Cardenal Cisneros. La reacción fue variada. Muchos estudiantes que habían sido testigos silenciosos del acoso de Gonzalo sintieron una mezcla de asombro y admiración por Adama. Algunos empezaron a mirarla con un respeto nuevo. Otros, leales a Gonzalo o simplemente aferrados a la jerarquía existente, la miraban con hostilidad o incomodidad. Gonzalo mismo no apareció por el instituto al día siguiente. Tampoco el subsiguiente. Corría el rumor de que sus padres estaban furiosos. El lunes por la mañana, Adama fue llamada a la dirección. Entró en el despacho del director, un hombre con fama de ser más diplomático que justo. Estaban allí el director, el jefe de estudios y, para sorpresa de Adama, los padres de Gonzalo de la Vega. El ambiente era tenso, cargado de formalidad y hostilidad apenas disimulada. «Cinta Touré», comenzó el director, con un tono grave. «Sus padres, el señor y la señora de la Vega, han presentado una queja formal contra usted». La señora de la Vega, una mujer elegante y de mirada dura, intervino. «Su hija utilizó un evento escolar para difamar a nuestro hijo. Lo acusó públicamente de acoso sin pruebas, basándose en meras calumnias». El CEO de la Vega, con un aire de abogado o empresario acostumbrado a salirse con la suya, añadió: «Este tipo de comportamiento es inaceptable en nuestro instituto. Ha alterado el orden, ha dañado la reputación de nuestro hijo y la de nuestra familia. Exigimos una sanción ejemplar. La expulsión sería lo apropiado». Adama se mantuvo tranquila. Había anticipado esto. Sus padres le habían enseñado a estar preparada. «Con el debido respeto», dijo Adama, su voz firme. «Yo no difamé a nadie. Hablé de la verdad de mi experiencia, y tengo pruebas». Los padres de Gonzalo se rieron con incredulidad. «¿Pruebas? ¿De qué? ¿De que nuestro hijo le hizo una broma?» «Pruebas de un patrón sistemático de acoso, comentarios racistas y clasistas disfrazados de bromas, exclusión social deliberada y sabotaje de mi trabajo académico», respondió Adama. «Y no es solo mi palabra». En ese momento, la puerta del despacho se abrió discretamente. Era Mateo. El director frunció el ceño. «Señor Bernal, esta es una reunión privada». Mateo, aunque visiblemente nervioso, se mantuvo firme. «Estoy aquí como testigo, director, y como colaborador de Adama en la recopilación de pruebas». Llevaba una tableta en la mano. Adama asintió a Mateo y se dirigió al director. «Durante meses he documentado todo. Cada comentario, cada incidente. Tengo fechas, horas, lugares. Tengo grabaciones de audio de comentarios despectivos. Tengo capturas de pantalla de mensajes excluyéndome o insultándome. Tengo la foto del cartel con el apodo ofensivo que puso Gonzalo. Y tengo el testimonio de Mateo, quien ha sido testigo de muchos de estos incidentes y me ha ayudado a documentarlos». Los padres de Gonzalo intercambiaron miradas de sorpresa y furia. El Ciro de la Vega intentó interrumpir. «Esto es ridículo, pruebas inventadas, una conspiración de esta chica para victimizarse». El director levantó una mano para detenerlo. Miró a Adama, luego a Mateo, luego a la tableta. Había algo en la calma y la determinación de los dos estudiantes que lo inquietó. «Cinta Touré, Sir Bernal, por favor, muestren lo que tienen». Mateo, con manos temblorosas pero firmes, empezó a reproducir fragmentos de audio. La voz inconfundible de Gonzalo riéndose, haciendo un comentario sobre el color o el origen de Adama. Luego mostró las capturas de pantalla, los mensajes de los grupos donde se burlaban de ella o la dejaban fuera de la información. Finalmente, mostró la foto del cartel con el apodo ofensivo. Adama complementó la evidencia con entradas específicas de su diario, detallando incidentes que no pudieron ser grabados, pero que Mateo podía confirmar. La sala se sumió en un silencio incómodo. Los padres de Gonzalo escuchaban, sus rostros pasando de la indignación a una furia silenciosa y finalmente a una comprensión incómoda de que su hijo no era tan intocable como pensaban. El director y el jefe de estudios examinaban la evidencia con expresiones serias. Era irrefutable, no eran incidentes aislados, era un patrón, y la documentación de Adama era meticulosa. El señor de la Vega intentó una última maniobra. «Esto no justifica que humillara a mi hijo en público. Su discurso fue un ataque personal». «Mi discurso fue sobre la verdad», replicó Adama con calma, «sobre cómo el ruido del prejuicio intenta silenciarla. No nombré a nadie.
Si su hijo se sintió aludido, quizás debería reflexionar sobre por qué. Las pruebas que he presentado demuestran que mi experiencia es real. No es una calumnia, es la verdad documentada. El director exhaló lentamente. Estaba en una posición difícil. Por un lado, la influencia de la familia de la Vega. Por otro, la evidencia clara de acoso y la amenaza de un escándalo público si esta historia, con grabaciones y capturas de pantalla, salía del despacho. Un instituto con un buen nombre como el Cardenal Cisneros no podía permitirse que se supiera que encubría el acoso racista. Dadas las pruebas presentadas, dijo el director, dirigiéndose principalmente a los padres de Gonzalo, es evidente que ha habido un comportamiento inaceptable por parte del señor de la Vega. El acoso no será tolerado en este instituto. Los padres de Gonzalo protestaron, pero el director fue firme. No voy a sancionar a la Sirta Touré. Su discurso fue una expresión de su experiencia, respaldada por hechos. Intentar silenciarla ahora con esta evidencia sería indefendible. Gonzalo no fue expulsado. Su familia tenía demasiado poder para eso, pero recibió una sanción interna, una suspensión temporal de actividades extracurriculares y un expediente disciplinario. Lo más importante, la dirección dejó claro, con un mensaje sutil pero firme, que el comportamiento de Gonzalo no sería ignorado en el futuro. La verdadera consecuencia para Gonzalo, sin embargo, fue la pérdida de su estatus social. La historia de la reunión con la dirección, de las pruebas de Adama y de cómo su intento de expulsarla fracasó, se filtró rápidamente. Ya no era el chico intocable que podía decir y hacer lo que quisiera. Algunos de sus antiguos amigos empezaron a distanciarse. Otros seguían con él, pero la risa ya no era tan segura, la arrogancia no tan convincente. Había sido expuesto, no solo por Adama, sino por sus propias acciones documentadas. Había sido humillado, no físicamente, sino en el lugar donde más le dolía, su reputación y su control social. Adama no se convirtió en la chica más popular del instituto. Eso no era lo que buscaba. Pero la forma en que se enfrentó a Gonzalo, la calma con la que presentó su verdad y la dignidad con la que defendió su posición, le ganaron un respeto diferente. Algunos estudiantes la miraban con admiración, otros con respeto cauteloso. Los susurros no desaparecieron del todo, pero cambiaron de naturaleza. Ya no eran de burla o desprecio, sino de asombro o incomodidad. Mateo y Adama se hicieron amigos. Habían compartido una experiencia intensa y forjado un vínculo basado en la verdad y el coraje. Mateo había encontrado su voz al decidir no mirar a otro lado. Adama siguió en el Instituto Cardenal Cisneros. Sabía que su lucha no había terminado. El prejuicio no desaparece de la noche a la mañana. Las viejas estructuras de poder no se derrumban con un solo discurso, pero había demostrado que era posible plantar cara, que la disciplina, la inteligencia y, sobre todo, la verdad documentada podían ser armas poderosas contra el acoso y el abuso de poder. Había defendido su dignidad y, al hacerlo, había cambiado, aunque fuera un poco, el delicado y antiguo equilibrio de aquel instituto. Ya no era solo la nueva. Era Adama Touré, la que se atrevió a escuchar la verdad y a hacer que otros también la oyeran. Y como su padre le había enseñado, eso era una fuerza que nadie podía quitarle. El resto del año escolar transcurrió de manera diferente. Gonzalo seguía asistiendo a clases, pero su aura de invencibilidad se había desvanecido. Evitaba a Adama, mantenía la cabeza baja en su presencia. Sus chistes ya no tenían el mismo filo, y sus amigos parecían más cautelosos. La derrota pública, seguida por el fracaso de la represalia institucional, había mellado su confianza de una manera que la violencia física nunca habría logrado en un entorno como ese. Había aprendido, de la manera difícil, que algunas batallas no se ganan con estatus o arrogancia, sino con la verdad y la dignidad. Adama, por su parte, no buscó la confrontación. No se regodeó en la derrota de Gonzalo. Simplemente continuó con su vida, enfocada en sus estudios, participando en el club de debate y en otras actividades académicas. Su relación con Mateo se consolidó. Pasaban tiempo juntos en la biblioteca, estudiando, hablando de libros, de la vida y de lo absurdo que podía ser a veces el mundo de los adultos. Mateo admiraba la fortaleza tranquila de Adama, y Adama apreciaba la lealtad y el sentido de la justicia de Mateo. Habían sido aliados en una pelea, y ahora eran amigos. Algunos estudiantes, los que antes se reían con Gonzalo o miraban a otro lado, intentaban acercarse a Adama.
algunos por curiosidad morbosa, otros por un respeto recién descubierto, e incluso algunos con la esperanza de asociarse con alguien que había demostrado ser capaz de desafiar el statu quo. Adama los trataba con cortesía, pero con una reserva que les recordaba que no buscaba popularidad, sino autenticidad. Distinguía entre el respeto genuino y la admiración superficial por el espectáculo. Doña Carmen, la profesora de literatura o filosofía, a menudo se detenía a hablar con Adama después de clase. Sus conversaciones eran sutiles, sobre la importancia de la integridad, la resistencia de la verdad frente a la mentira y el poder de la palabra. Nunca mencionaron directamente a Gonzalo o el incidente, pero Adama sabía que doña Carmen entendía. Era un apoyo silencioso pero significativo. Los padres de Adama estaban inmensamente orgullosos. Habían visto el discurso de Adama en un video que Mateo les había enviado y habían sentido una mezcla de orgullo y miedo. Cuando Adama les contó lo del intento de expulsión y cómo había usado sus pruebas, su padre asintió con gravedad. La armadura, Adama, la armadura y la dignidad. Siempre la dignidad. Su madre la abrazó fuerte, las lágrimas de alivio y orgullo en sus ojos. Sabían que el camino de Adama nunca sería fácil, pero verla defenderse con tanta inteligencia y aplomo les daba esperanza. El Instituto Cardenal Cisneros no cambió radicalmente de la noche a la mañana. Las jerarquías sociales seguían existiendo. El prestigio de las familias influyentes seguía teniendo peso. Y es probable que el prejuicio, aunque ahora más cauteloso, no desapareciera por completo. Pero algo se había movido. Adama había roto el silencio. Había demostrado que el orden tácito podía ser desafiado, no con violencia, sino con verdad. Había obligado a algunos a confrontar sus propios sesgos, a otros a cuestionar la autoridad de quienes siempre habían dominado. Hubo pequeños cambios. Algunos profesores parecieron más atentos a las dinámicas sociales en el aula. Algunos estudiantes se atrevieron a hablar más alto cuando presenciaban algo injusto. La historia de Adama se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos, un recordatorio de que incluso en un lugar que valoraba la tradición y el control por encima de todo, una voz tranquila armada con la verdad podía tener un impacto sísmico. Adama sabía que la vida le presentaría nuevos desafíos, nuevas situaciones donde tendría que defender su lugar, su valía. El mundo fuera del instituto no era inmune al prejuicio ni al abuso de poder. Pero ahora tenía la experiencia, tenía la convicción, tenía su armadura, forjada en la adversidad y pulida con la dignidad. Y tenía a Mateo, un amigo que había elegido la verdad por encima de la comodidad. A veces, al caminar por los antiguos pasillos del Cardenal Cisneros, Adama sentía el peso de la historia del lugar. Pero ya no se sentía abrumada por él. Se sentía parte de una nueva historia, una que ella misma estaba escribiendo. Una historia sobre cómo una chica forastera, con la piel del color de la noche y una inteligencia aguda, había encontrado su voz en un lugar que intentó silenciarla. Una historia que demostraba que la verdadera fuerza no reside en el poder de oprimir, sino en el coraje de ser uno mismo y en la inquebrantable resistencia de la verdad. El sol se filtraba por las ventanas altas del claustro, iluminando las motas de polvo en el aire. Adama sonrió ligeramente. El aire seguía oliendo a cera antigua y madera pulida, pero ahora, para ella, también olía un poco a victoria. El aire en el Instituto Cardenal Cisneros olía a cera antigua, a madera pulida y a un eco persistente de siglos pasados. No era el olor a pintura fresca y gimnasio de su vieja escuela. Era un olor denso, cargado de historia, y Adama Touré lo percibió de inmediato, de una quietud que rozaba lo solemne. Se decía que el instituto había sido un convento o un palacio antes de convertirse en centro educativo, y cada baldosa de barro cocido, cada arco de medio punto en los pasillos, cada ventana con rejas de forja, susurraba historias de un tiempo en el que el orden y la tradición lo eran todo. Adama, con sus 16 años, la piel del color de la noche estrellada y el pelo recogido en un moño pulido, se sintió como una pincelada de color vibrante en un lienzo de tonos ocres y grises. No la miraban fijamente. Eso habría sido demasiado vulgar, demasiado directo. Era más sutil. Miradas rápidas que se desviaban al instante, cabezas que giraban solo un poco más de lo necesario, conversaciones que se apagaban momentáneamente a su paso para reanudarse en un susurro apenas audible. Era como si su mera presencia alterara el delicado equilibrio de aquel lugar. La nueva,
Escuchó a alguien murmurar cerca de los soportales del patio principal. No era solo la nueva, era la nueva que no encajaba, que destacaba sin quererlo, que traía consigo un mundo que parecía ajeno a las altas paredes de aquel claustro académico. Su padre, con la voz grave y tranquila que usaba para las cosas importantes, le había dicho: «Educación, Adama. Es tu armadura, tu arma. No dejes que nadie te la quite». Su madre, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y preocupación, había añadido: «Sé digna, hija, siempre digna». Habían trabajado incansablemente, sacrificado tanto para que ella pudiera acceder a un lugar como este, un instituto con buen nombre, con futuro. Adama lo sabía, y por ellos, por ella misma, estaba decidida a ser esa armadura, esa arma. Llegó a la secretaría, un despacho con muebles de caoba y un olor a papel viejo. La secretaria, con una sonrisa forzada, le entregó sus horarios y un pequeño mapa del laberíntico edificio. «Bienvenida, Adama. Esperamos que tu estancia aquí sea fructífera». La palabra fructífera sonó extrañamente hueca. Al salir se encontró de nuevo en el patio principal. Un grupo de chicos y chicas, todos con el mismo aire despreocupado y la ropa impecable, estaban reunidos cerca de una fuente. Entre ellos destacaba uno, Gonzalo de la Vega. Rubio, de ojos claros, con una sonrisa que parecía diseñada para la portada de una revista, irradiaba una seguridad que Adama reconoció al instante, la seguridad que da saberse intocable. Estaba contando algo que hacía reír a los demás. Su risa no era ruidosa, sino el tipo de risa contenida que busca ser escuchada, que establece un límite, que recuerda a los demás quién tiene el control. Gonzalo la vio. Sus ojos claros se detuvieron en ella por un instante, una mirada que no era de curiosidad, sino de evaluación, una ceja ligeramente alzada. Luego se inclinó hacia el chico que tenía al lado y murmuró algo. El chico soltó una risita y miró a Adama. Gonzalo sonrió, una sonrisa breve y afilada. Adama no ralentizó el paso. Siguió caminando, la espalda recta, la mirada al frente, como si no hubiera visto, no hubiera oído. Oyó a Gonzalo carraspear, un sonido deliberado. Y luego lo escuchó, dicho en voz baja, pero lo suficientemente claro como para que ella, y quizás algunos de los que estaban cerca, lo oyeran. «Mira, ha llegado un poco de color al instituto. A ver si nos enseña a bailar flamenco, ¿no?» Las risas discretas de su séquito le siguieron. Adama sintió un pinchazo familiar, una mezcla de rabia y tristeza, pero no detuvo el paso. No les dio la satisfacción de una reacción. Siguió caminando, encontrando su primera clase. El Instituto Cardenal Cisneros, el nuevo comienzo, o, como su padre diría, el cambio necesario. Y ya había encontrado al primero que quería recordarle que, a pesar del nombre, a pesar de la educación, su lugar no estaba allí. Los días siguientes confirmaron las primeras impresiones de Adama. El acoso de Gonzalo y su grupo no era constante ni brutal, al menos no al principio. Era insidioso, como pequeñas astillas bajo la piel. Comentarios velados en clase sobre ciertos barrios o ciertas costumbres que parecían dirigidos a ella. Miradas de desprecio disimulado, exclusión sutil en las actividades grupales. Si el profesor pedía parejas para un trabajo, los de Gonzalo se apresuraban a formar grupos cerrados, dejándola a ella o a otros fuera de su círculo, al final. Si había un mensaje importante sobre un cambio de hora o una tarea, el grupo de Gonzalo se aseguraba de que no le llegara a tiempo, o le daban información incorrecta, siempre con una sonrisa inocente y un encogimiento de hombros si Adama preguntaba. «Ah, ¿no te enteraste? Qué raro». Un día, en clase de historia, la profesora doña Carmen, una mujer de voz serena y mirada inteligente, pidió a los alumnos que investigaran sobre la influencia de las culturas africanas en la historia de Andalucía. Adama sintió una punzada de interés genuino. Levantó la mano. Doña Carmen le dio la palabra. Adama empezó a hablar con conocimiento, citando ejemplos de arquitectura, música, gastronomía. Gonzalo la interrumpió con una risa corta. «Vaya, parece que la experta nos va a dar una clase magistral. ¿Sabes también de vudú y tambores?» Algunos se rieron nerviosamente. Doña Carmen detuvo la risa con una mirada fría. «Señor de la Vega, el conocimiento no tiene raza. Si tiene alguna contribución relevante al tema, le escuchamos. De lo contrario, guarde silencio y aprenda de la Sirta Touré». Gonzalo se encogió de hombros, pero la humillación en su rostro fue evidente. Aquel incidente, aunque pequeño, le enseñó a Adama dos cosas: que Gonzalo no toleraba que ella destacara, y que había al menos una adulta en el instituto que no estaba completamente ciega. La frustración crecía en Adama.
Cada pequeña humillación, cada mirada, cada susurro se acumulaba. Recordaba el consejo de su padre sobre la disciplina, sobre no dejarse llevar por la ira. Pero, ¿cuándo era suficiente? Cuando el saber cuándo retirarse se convertía en permitir que te pisotearan. Una tarde, mientras trabajaba en la biblioteca, Adama notó que Gonzalo y dos de sus amigos pasaban por su mesa. Oyó un comentario bajo, algo sobre becas y quitarle el sitio a quien de verdad lo merece. Al irse, Gonzalo rozó su mesa accidentalmente, haciendo que una pila de libros y sus apuntes cayeran al suelo. «Uy, qué torpe soy», dijo con una sonrisa burlona, sin detenerse a ayudar. Adama se agachó a recoger sus cosas, sintiendo la rabia burbujear. En ese momento, tomó una decisión. Sacó su teléfono móvil, abrió una aplicación de notas y creó un nuevo archivo. Incidencias Instituto CC. Empezó a anotar la fecha, la hora, el lugar, biblioteca, los implicados, Gonzalo de la Vega y dos amigos, y la descripción. Tiró mis libros accidentalmente. Comentarios sobre becas. Era un comienzo. Al día siguiente, en el pasillo, Gonzalo la bloqueó brevemente. «Oye, Ture, ¿te has enterado? Hay rumores de que van a revisar las becas. Igual te toca volver a tu origen». Dijo la última palabra con un énfasis despectivo. Adama no respondió. Simplemente lo rodeó y siguió su camino. Pero al llegar a clase sacó el móvil, grabadora de voz, empezó a grabar antes de entrar al aula por si acaso, y en sus notas añadió el comentario de Gonzalo, la fecha y la hora. También empezó a prestar más atención a los mensajes de los grupos de clase en las redes sociales. Capturaba pantallas de comentarios pasivo-agresivos o de exclusión. Era un trabajo tedioso, constante. Se sentía como una detective en su propia vida. Pero le daba un sentido de control. No podía detener el acoso, pero podía documentarlo. Fue durante una clase de debate, una actividad extracurricular que Adama había elegido porque requería lógica y pensamiento rápido, donde conoció mejor a Mateo Bernal. Mateo era un chico de pelo castaño revuelto y gafas, que siempre parecía un poco perdido en sus pensamientos. No formaba parte del grupo de Gonzalo, pero tampoco se mezclaba mucho con los demás. Era callado, observador. En los debates, Adama demostraba una capacidad de análisis y una elocuencia sorprendentes, desmantelando argumentos con una calma implacable. Mateo, que estaba en el mismo grupo, la observaba con una mezcla de admiración y perplejidad. Un día, después de la clase de debate, Mateo se acercó a Adama con cierta torpeza. «Adama, tu intervención de hoy ha sido brillante, de verdad». Adama se sorprendió. Era la primera vez que alguien del instituto le decía algo así. «Gracias, Mateo. Tú tampoco lo has hecho mal». Mateo se sonrojó ligeramente. «Bueno, yo intento seguir el hilo, pero tú es como si vieras las debilidades en el argumento antes de que se digan». Se quedaron en silencio un momento. Mateo parecía querer decir algo más. Current Part Characters 36274, Total Characters 7234. «Oye, Adama», continuó Mateo con la voz un poco más baja, «he oído algunas cosas. Lo que dice Gonzalo y lo que hace». Adama lo miró inexpresiva. «¿Y qué has oído?» «Pues comentarios despreciativos sobre ti, sobre tu origen». Mateo dudó, y le he visto el otro día en la biblioteca, cuando se te cayeron los libros. No fue un accidente, ¿verdad? Adama mantuvo su mirada firme. «No», Mateo exhaló. «Lo sé. Es un imbécil, y sus amigos igual». Se quedaron en silencio de nuevo. Adama se preguntó por qué le estaba diciendo esto. «Mira, Adama», dijo Mateo con más convicción ahora, «no sé por qué te lo cuento. Supongo que no me gusta lo que veo, y nadie dice nada. Todos se ríen o miran a otro lado». Adama sintió lentamente. «Así funcionan las cosas aquí, ¿no? Hay un orden, y los que no encajan, mejor que no hagan ruido». Mateo frunció el ceño. «Pero no debería ser así. No es justo. Aquel fue el inicio de una alianza improbable». Mateo no era un luchador nato, pero tenía un fuerte sentido de la justicia y, sobre todo, era un testigo. Empezó a observar más de cerca las interacciones de Gonzalo con Adama. Se dio cuenta de la sutileza de los ataques, de cómo Gonzalo siempre se las arreglaba para que parecieran bromas o accidentes. Un día vio a Gonzalo y sus amigos en el pasillo, riéndose mientras uno de ellos, disimuladamente, cambiaba el nombre de Adama en un cartel de anuncios de clase por un apodo ofensivo relacionado con su raza. Mateo, con el corazón latiéndole rápido, sacó su móvil y tomó una foto rápida antes de que lo quitaran. Más tarde le enseñó la foto a Adama. «Lo vi. Estaban muertos de risa». Adama miró la foto, el apodo insultante borroso pero reconocible. Sintió una punzada de dolor, pero también una determinación fría.
Gracias, Mateo. Esto es importante. Le mostró su diario de incidencias, las grabaciones, las capturas de pantalla. Mateo se quedó asombrado por la meticulosidad de Adama. Llevas un registro de todo. Tengo que hacerlo. Si no, es mi palabra contra la suya. Y aquí su palabra vale más. Decidieron ser más sistemáticos. Mateo se convirtió en sus ojos y oídos en lugares donde Adama no podía estar, o en momentos en que Gonzalo se sentía más seguro. Si Gonzalo hacía un comentario racista en el patio, Mateo intentaba grabar un fragmento de audio. Si enviaba un mensaje de texto ofensivo en un grupo común, Mateo hacía una captura de pantalla. No era fácil. Tenían que ser discretos, actuar con naturalidad. Compartían la información encriptada o se reunían en lugares apartados de la escuela, como una pequeña cafetería cerca del río. Mientras tanto, Adama seguía destacando en sus clases. Su inteligencia era innegable. En un proyecto de tecnología, diseñó una aplicación simple pero ingeniosa para organizar los horarios de estudio. En literatura, su análisis de una obra clásica sobre la opresión fue tan perspicaz que incluso doña Carmen asintió con aprobación, aunque con una expresión un poco sombría. Cada éxito de Adama parecía avivar la hostilidad de Gonzalo. Para él no era solo que ella fuera diferente, era que era mejor en algo que él valoraba, amenazando su posición en la cúspide de la jerarquía social e intelectual del instituto. La tensión crecía. Gonzalo, frustrado por la calma de Adama y su incapacidad para hacerla reaccionar como quería, se volvía más agresivo, aunque seguía evitando la confrontación directa que pudiera ser fácilmente probada. Sus comentarios se volvían más hirientes, sus acciones más deliberadas. Adama sentía la presión, el peso de tener que estar siempre alerta, siempre documentando. Hablaba con sus padres, pero solo de forma general, sin entrar en detalles sobre el acoso explícito, para no preocuparlos. Ellos le recordaban su fuerza, su dignidad, el valor de su educación. Se acercaba un evento importante en el instituto, el concurso anual de oratoria. Era una tradición de prestigio a la que asistían padres, profesores y personalidades de la ciudad. Gonzalo, por supuesto, iba a participar. Y Adama también se había apuntado. No para competir directamente con él, aunque lo haría, sino porque el tema de este año, la verdad en tiempos de ruido, resonó profundamente en ella. Sintió que era su oportunidad, no para pelear, sino para hablar, para usar su voz, su inteligencia y quizás la verdad que había estado recopilando. Gonzalo se enteró de que Adama se presentaba al concurso y no le hizo gracia. «Mira, la oradora, ¿vas a hablar de lo difícil que es tu vida? ¡Qué original!», le dijo con sarcasmo en el pasillo. Adama simplemente lo miró. «Voy a hablar de la verdad, Gonzalo, algo que parece que te es ajeno». La sonrisa de Gonzalo se borró. Aquello no estaba en el guión. Con Mateo revisaron toda la documentación, las grabaciones, las capturas, el diario. Buscaban un patrón, una forma de presentarlo. No querían una pelea, querían exponer la verdad. Mateo sugirió que, si Adama mencionaba el acoso en su discurso, debía hacerlo de forma indirecta, universal, sin nombrar a Gonzalo directamente, pero de manera que quienes supieran lo que estaba pasando lo entendieran perfectamente. La verdad, como arma, era más poderosa si se presentaba con dignidad y sin caer en la misma mezquindad del acosador. Adama estuvo de acuerdo. Su discurso no sería una acusación, sino una reflexión. Pero una reflexión basada en su experiencia. El día del concurso llegó. El salón de actos estaba lleno. Adama sentía los nervios, pero también una extraña calma. Vio a sus padres sentados en las filas de atrás, con una expresión de orgullo y aprensión. Vio a doña Carmen entre los profesores, con una mirada alentadora. Y vio a Gonzalo en primera fila con sus padres, que eran figuras conocidas en la ciudad. Gonzalo le lanzó una mirada arrogante, como si ya hubiera ganado. Los primeros oradores pasaron. Luego fue el turno de Gonzalo. Habló con soltura, con confianza, sobre la importancia de mantener las tradiciones y no dejarse arrastrar por las modas pasajeras. Su discurso estaba lleno de frases hechas y alusiones veladas a la necesidad de filtrar el ruido y preservar la identidad. Era un discurso que para Adama olía a exclusión y prejuicio disfrazado de elocuencia. Los padres de Gonzalo aplaudieron con entusiasmo, y entonces llamaron a Adama Touré. Subió al estrado, la espalda recta, la mirada serena, hizo una pausa, recorriendo con la vista al público, vio a Gonzalo con su sonrisa de suficiencia, vio a Mateo con una expresión de nerviosismo y esperanza, vio a sus padres con los ojos fijos en ella. Tomó aire y comenzó a hablar.
Su voz era clara, tranquila, resonante. No gritaba, no se quejaba. Habló de la verdad, de cómo, en un mundo lleno de información y desinformación, encontrar la verdad se había vuelto un desafío. Habló de las pequeñas verdades que se distorsionan, de las pequeñas mentiras que se repiten hasta parecer ciertas. Y luego, con una calma que heló la sangre de Gonzalo, habló de su propia experiencia. A veces, dijo Adama, mirando a un punto lejano, la verdad es incómoda, especialmente para aquellos que se han acostumbrado a vivir en el ruido de sus propias certezas. A veces la verdad es que hay miradas que juzgan antes de conocer, que hay palabras que disfrazadas de broma buscan herir y excluir, que hay silencios cómplices que permiten que la injusticia crezca. Continuó. Me han dicho de forma sutil que mi lugar no está aquí, que mi origen es un demérito, que mi inteligencia es una anomalía. He visto cómo se distorsiona lo que digo, cómo se sabotea lo que hago, cómo se intenta borrar mi presencia, mi valía, comentarios bajos y acciones cobardes. Mientras hablaba, su mirada se cruzó brevemente con la de Gonzalo. La sonrisa de suficiencia había desaparecido por completo. En su lugar había una mezcla de shock y rabia contenida. Pero la verdad, dijo Adama, su voz adquiriendo una fuerza silenciosa, es que mi origen es parte de quien soy, no una limitación. La verdad es que mi lugar es donde mis esfuerzos y mi valía me lleven. La verdad es que las palabras de odio, por muy bajo que se susurren, siguen siendo odio. Y la verdad más importante es que la dignidad no se negocia, no se pierde por las mentiras de otros. Se mantiene, se defiende, precisamente enfrentando ese ruido con la calma de los hechos y la fuerza de la propia historia. Adama no usó nombres. No presentó pruebas en ese momento. Pero su discurso tan sereno y poderoso resonó en el salón de actos. Habló de la importancia de ver más allá de los estereotipos, de escuchar las voces que suelen ser silenciadas, de la responsabilidad de los testigos. Citó a poetas y filósofos que hablaban de la dignidad humana y la búsqueda de la verdad. Terminó su discurso con una simple frase: la verdad está ahí fuera, solo hay que atreverse a escucharla. Hubo un momento de silencio absoluto, el tipo de silencio que sigue a un trueno inesperado. Luego los aplausos comenzaron. No fueron los aplausos educados para los oradores anteriores, fueron aplausos fuertes, sostenidos, de muchas partes del salón. La gente se puso de pie. Adama vio a sus padres con lágrimas en los ojos, vio a Mateo aplaudiendo con una intensidad febril, vio a doña Carmen sonriéndole con orgullo, y vio a Gonzalo. Gonzalo estaba sentado inmóvil, con la cara pálida. Sus padres a su lado parecían desconcertados, mirando a Adama con una mezcla de sorpresa y furia. La humillación de Gonzalo no fue física, fue total. Adama había usado su inteligencia, su elocuencia y sobre todo su verdad para desmantelar públicamente su fachada, para exponer la fealdad de su acoso ante todos. Le había quitado el aire, el control, el escenario. Adama bajó del estrado, la calma aún en su rostro, pero con una sensación de liberación. Había hablado, había utilizado su armadura, su arma. Había plantado cara, no con puños, sino con palabras y con la verdad. Mientras caminaba de regreso a su asiento, pasó junto a Gonzalo. Él no la miró. Tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados. Sabía que en ese momento, en ese lugar, había perdido. Y no solo el concurso de oratoria. La historia del discurso de Adama se extendió como la pólvora. Los estudiantes que habían estado presentes hablaban de ello sin parar. Ha sido brutal, decían. No ha dicho nombres, pero todos sabíamos de quién hablaba. Algunos habían grabado el discurso con sus teléfonos y lo compartían en los grupos de WhatsApp del instituto. El discurso se volvió viral, al menos dentro de las paredes del Cardenal Cisneros. La reacción fue variada. Muchos estudiantes, los que habían sido testigos silenciosos del acoso de Gonzalo, sintieron una mezcla de asombro y admiración por Adama. Algunos empezaron a mirarla con un respeto nuevo. Otros, leales a Gonzalo o simplemente aferrados a la jerarquía existente, la miraban con hostilidad o incomodidad. Gonzalo mismo no apareció por el instituto al día siguiente. Tampoco el subsiguiente. Corría el rumor de que sus padres estaban furiosos. El lunes por la mañana, Adama fue llamada a la dirección. Entró en el despacho del director, un hombre con fama de ser más diplomático que justo. Estaban allí el director, el jefe de estudios y, para sorpresa de Adama, los padres de Gonzalo de la Vega. El ambiente era tenso, cargado de formalidad y hostilidad apenas disimulada. «Sinta Touré», comenzó el director con un tono grave.
Sus padres, el señor y la de la Vega, han presentado una queja formal contra usted. La señora de la Vega, una mujer elegante y de mirada dura, intervino. Su hija utilizó un evento escolar para difamar a nuestro hijo. Lo acusó públicamente de acoso, sin pruebas, basándose en meras calumnias. El señor de la Vega, con un aire de abogado o empresario acostumbrado a salirse con la suya, añadió: «Este tipo de comportamiento es inaceptable en nuestro instituto. Ha alterado el orden, ha dañado la reputación de nuestro hijo y la de nuestra familia. Exigimos una sanción ejemplar. La expulsión sería lo apropiado». Adama se mantuvo tranquila. Había anticipado esto. Sus padres le habían enseñado a estar preparada. «Con el debido respeto», dijo Adama, su voz firme. «Yo no difamé a nadie. Hablé de la verdad de mi experiencia, y tengo pruebas». Los padres de Gonzalo se rieron con incredulidad. «¿Pruebas? ¿De qué? ¿De que nuestro hijo le hizo una broma?» «Pruebas de un patrón sistemático de acoso, comentarios racistas y clasistas disfrazados de bromas, exclusión social deliberada y sabotaje de mi trabajo académico», respondió Adama. «Y no es solo mi palabra». En ese momento la puerta del despacho se abrió discretamente. Era Mateo. El director frunció el ceño. «¿Señor Bernal? Esta es una reunión privada». Mateo, aunque visiblemente nervioso, se mantuvo firme. «Estoy aquí como testigo, director, y como colaborador de Adama en la recopilación de pruebas». Llevaba una tableta en la mano. Adama sintió a Mateo y se dirigió al director. «Durante meses he documentado todo. Cada comentario, cada incidente. Tengo fechas, horas, lugares. Tengo grabaciones de audio de comentarios despectivos. Tengo capturas de pantalla de mensajes excluyéndome o insultándome. Tengo la foto del cartel con el apodo ofensivo que puso Gonzalo. Y tengo el testimonio de Mateo, quien ha sido testigo de muchos de estos incidentes y me ha ayudado a documentarlos». Los padres de Gonzalo intercambiaron miradas de sorpresa y furia. El señor de la Vega intentó interrumpir. «Esto es ridículo. Pruebas inventadas. Una conspiración de esta chica para victimizarse». El director levantó una mano para detenerlo. Miró a Adama, luego a Mateo, luego a la tableta. Había algo en la calma y la determinación de los dos estudiantes que lo inquietó. «Cinta Touré, señor Bernal, por favor, muestren lo que tienen». Mateo, con manos temblorosas pero firmes, empezó a reproducir fragmentos de audio. La voz inconfundible de Gonzalo, riéndose, haciendo un comentario sobre el color o el origen de Adama. Luego mostró las capturas de pantalla, los mensajes de los grupos donde se burlaban de ella o la dejaban fuera de la información. Finalmente, mostró la foto del cartel con el apodo ofensivo. Adama complementó la evidencia con entradas específicas de su diario, detallando incidentes que no pudieron ser grabados, pero que Mateo podía confirmar. La sala se sumió en un silencio incómodo. Los padres de Gonzalo escuchaban, sus rostros pasando de la indignación a una furia silenciosa, y finalmente a una comprensión incómoda de que su hijo no era tan intocable como pensaban. El director y el jefe de estudios examinaban la evidencia con expresiones serias. Era irrefutable. No eran incidentes aislados, era un patrón. Y la documentación de Adama era meticulosa. El señor de la Vega intentó una última maniobra. «Esto no justifica que humillara a mi hijo en público. Su discurso fue un ataque personal». «Mi discurso fue sobre la verdad», replicó Adama con calma. «Sobre cómo el ruido del prejuicio intenta silenciarla. No nombré a nadie. Si su hijo se sintió aludido, quizás debería reflexionar sobre por qué. Las pruebas que he presentado demuestran que mi experiencia es real. No es una calumnia, es la verdad documentada». El director exhaló lentamente. Estaba en una posición difícil. Por un lado, la influencia de la familia de la Vega. Por otro, la evidencia clara de acoso y la amenaza de un escándalo público si esta historia con grabaciones y capturas de pantalla salía del despacho. Un instituto con buen nombre como el Cardenal Cisneros no podía permitirse que se supiera que encubría el acoso racista. «Dadas las pruebas presentadas», dijo el director, dirigiéndose principalmente a los padres de Gonzalo, «es evidente que ha habido un comportamiento inaceptable por parte del señor de la Vega. El acoso no será tolerado en este instituto». Los padres de Gonzalo protestaron, pero el director fue firme. «No voy a sancionar a la Cinta Touré. Su discurso fue una expresión de su experiencia, respaldada por hechos. Intentar silenciarla ahora con esta evidencia sería indefendible». Gonzalo no fue expulsado. Su familia tenía demasiado poder para eso. Pero recibió una sanción interna.
una suspensión temporal de actividades extracurriculares y un expediente disciplinario. Lo más importante, la dirección dejó claro, con un mensaje sutil pero firme,